A sus 65 años, Ramiro Delgado finalmente rompe el silencio y dice todo lo que muchos querían saber. Después de tanto tiempo alejado de los reflectores, el exintegrante del grupo Bronco abre su corazón y revela verdades que han dejado al mundo totalmente conmovido y sorprendido. ¿Qué pasó con Ramiro? ¿Por qué decidió hablar ahora? ¿Y qué hay detrás de esta historia que está tocando a tanta gente? Quédate conmigo hasta el final de este video para descubrir todos los detalles. Y antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu me gusta, eso nos ayuda muchísimo y te asegura no perderte ninguna actualización sobre esta historia increíble. Ramiro Delgado nació en Apodaca, Nuevo León, una pequeña ciudad mexicana donde las calles estaban llenas de sonidos de radios que tocaban rancheras y cumbias. Desde niño aprendió que la música no era solo diversión, sino una manera de contar historias. Su padre, obrero de fábrica, cantaba canciones antiguas mientras arreglaba herramientas, y su madre lo acompañaba con palmas y una sonrisa. La familia era humilde, pero el ambiente en casa siempre fue alegre, lleno de melodías y recuerdos sencillos. Ramiro creció rodeado de vecinos que tocaban guitarra, acordeón y tambor. En aquella época, las fiestas del barrio eran el corazón de la comunidad. Cada fin de semana, alguien traía un instrumento y todos cantaban juntos. Fue allí donde descubrió el poder de la música, unía a las personas y hacía olvidar los problemas del día. A los 10 años, Ramiro ya intentaba sacar acordes en el acordeón de un amigo, fascinado por el sonido que aquel instrumento producía. Con el tiempo, su curiosidad se convirtió en pasión. Siendo adolescente, se inscribió en el Centro de Música incorporado a la SEP, en Monterrey, donde aprendió a tocar acordeón y teclados. Era un curso sencillo, pero exigente. Ramiro pasaba horas practicando escalas y estudiando teoría musical. Los profesores notaron su talento natural para la armonía y el ritmo. A pesar de las dificultades económicas, nunca se rindió. Trabajaba medio tiempo para ayudar en casa y usaba el dinero para comprar partituras y cuerdas nuevas para su acordeón. Fue en ese periodo cuando comenzó a presentarse en pequeños eventos, fiestas locales y radios comunitarias. Aún no soñaba con la fama, pero ya sentía el placer de emocionar al público. Tocaba con entusiasmo, siempre con una sonrisa tímida, y pronto ganó el respeto de los músicos de la región. Cada presentación era una oportunidad para crecer y aprender. Poco a poco, su nombre empezó a circular entre los artistas de Nuevo León. Ramiro se hizo conocido por su estilo versátil, capaz de mezclar ritmos como cumbia, ranchera y huapango, algo poco común en aquel tiempo. Esa combinación llamó la atención de jóvenes músicos que, como él, soñaban con crear un sonido nuevo que representara el alma del pueblo mexicano. Durante las noches cálidas de Apodaca, solía reunir amigos en el patio de su casa. Entre risas, ensayaban melodías y componían letras inspiradas en la vida cotidiana. Hablaban de amores sencillos, de la vida en el campo y de la esperanza en un futuro mejor. Ramiro, siempre discreto, prefería dejar que su música hablara por él. Sin darse cuenta, estaba sembrando las semillas de un proyecto que cambiaría su vida y la historia de la música regional mexicana. La pasión por el arte, unida a su disciplina y humildad, lo llevaría a formar una de las bandas más icónicas del país. El joven de Apodaca, que comenzó tocando en fiestas del barrio, estaba a punto de dar el paso más importante de su carrera. En ese momento, Ramiro aún no sabía lo que el destino le tenía preparado. Pero algo en su interior le decía que el viaje apenas comenzaba y que su música cruzaría las fronteras de Nuevo León. A finales de los años 70, Ramiro Delgado ya era un músico experimentado en los escenarios del norte de México. Su talento con el acordeón y los teclados lo había convertido en un artista muy solicitado, pero él soñaba con algo más grande, crear una agrupación que reflejara la esencia del pueblo trabajador. En 1979, junto a Guadalupe Esparza, José Luis Villarreal Choche y Javier Villarreal, fundó Los Broncos de Apodaca, un grupo que con el tiempo sería conocido simplemente como Bronco. Desde el principio, Ramiro fue una pieza fundamental. Su conocimiento musical ayudó a definir el estilo del grupo, una mezcla de cumbia, ranchera y huapango con un toque moderno que atrajo a jóvenes y adultos. Mientras Lupe Esparza componía gran parte de las letras, Ramiro se encargaba de los arreglos y de darle identidad al sonido del acordeón, que se volvió el sello distintivo de la banda.
Juntos crearon un estilo inconfundible que rompió con las tradiciones musicales de la época. En los primeros años, la agrupación trabajó sin descanso. Tocaban en ferias, palenques y bailes populares, viajando en camionetas viejas por todo Nuevo León. Aunque las condiciones eran difíciles, la energía del grupo y la respuesta del público los impulsaban a seguir. Con el tiempo, su música comenzó a sonar en estaciones de radio locales y luego en todo el país. Canciones como Sergio el Bailador y Que no quede huella marcaron una nueva etapa en la música regional mexicana. Durante la década de 1980, Bronco alcanzó una fama que pocos grupos habían logrado. Sus discos se convirtieron en éxitos de ventas y recibieron discos de oro y platino. Realizaron giras internacionales por Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, llevando su estilo norteño moderno a miles de personas que encontraban en sus letras un reflejo de sus propias historias. Ramiro, con su presencia discreta pero constante, era admirado por su habilidad en el escenario y por la armonía que aportaba al grupo. El éxito de Bronco fue más que musical. Se transformó en un fenómeno cultural. Para muchos, el grupo representaba el orgullo y la fuerza del trabajador mexicano. Sus trajes coloridos, sus coreografías y su lenguaje cercano hicieron que el público se sintiera parte de algo grande. En las fábricas, en los mercados y en las fiestas familiares, las canciones de Bronco eran un himno de identidad y esperanza. Ramiro Delgado siempre se mantuvo fiel a sus raíces. A pesar de la fama, nunca dejó de reconocer a Apodaca como su hogar ni de agradecer a las personas que lo acompañaron desde el inicio. En entrevistas, hablaba poco, pero cuando lo hacía, transmitía humildad y respeto por la música. Sin embargo, detrás de los aplausos y la popularidad, el ritmo de trabajo se volvía cada vez más intenso. La fama traía consigo nuevas responsabilidades, presiones y diferencias creativas. Lo que parecía un sueño perfecto empezaba a mostrar las primeras grietas. Y aunque nadie lo imaginaba en ese momento, aquellos años de gloria serían también el inicio de una historia marcada por tensiones, desgaste y decisiones difíciles que cambiarían el destino de Bronco y de Ramiro Delgado para siempre. El 1 de marzo de 2019 marcó una fecha que los fanáticos de Bronco jamás olvidarían. Ese día, después de más de 4 décadas de trayectoria, Ramiro Delgado anunció su salida del grupo, poniendo fin a una de las asociaciones más emblemáticas de la música regional mexicana. Para muchos fue una sorpresa, para otros, el desenlace inevitable de un conflicto que llevaba años gestándose. Ramiro se encontraba en un momento complicado de su vida. Los problemas de salud se habían intensificado, y su relación con Lupe Esparza y los nuevos integrantes del grupo era cada vez más tensa. Lo que antes era una hermandad musical se había convertido en un ambiente lleno de desconfianza. Según declaraciones posteriores, Ramiro comenzó a notar falta de transparencia en los asuntos financieros del grupo. Preguntaba por los ingresos de las giras y los pagos de regalías, pero rara vez obtenía respuestas claras. La situación se agravó cuando los hijos de Lupe, José Adán y René Esparza, asumieron funciones dentro de la banda. Ramiro sentía que las decisiones se tomaban sin consultarlo y que su papel como miembro fundador era cada vez menos valorado. En entrevistas posteriores, describió esa etapa como un tiempo de soledad profesional, donde ya no se sentía parte del proyecto que había ayudado a construir desde cero. El punto de quiebre llegó durante una presentación en vivo. Ramiro, debilitado por problemas de presión arterial, esperaba apoyo del grupo, pero no lo recibió. Terminó el concierto con dificultad, sintiendo que aquel escenario, que durante años había sido su hogar, ahora le resultaba ajeno. Días después, tomó la decisión definitiva: abandonar Bronco. El anuncio se difundió rápidamente por redes sociales y medios de comunicación. La noticia causó conmoción. Las etiquetas Justicia para Ramiro y Bronco sin Delgado se volvieron virales, mientras los fanáticos se dividían entre quienes apoyaban a Ramiro y quienes defendían a Lupe Esparza. Muchos seguidores expresaron tristeza y enojo, recordando los años en que ambos compartían escenario con una energía inigualable. Para Ramiro, el momento fue profundamente emocional. No solo dejaba atrás una carrera exitosa, sino también una parte esencial de su identidad. Había dedicado la mayor parte de su vida a Bronco, y su salida fue como cerrar un capítulo sin saber qué vendría después. En sus propias palabras, fue una separación dolorosa,
pero necesaria para conservar mi paz. Mientras tanto, Lupe Esparza intentaba mantener la imagen del grupo intacta. Declaró que Bronco seguiría adelante y que respetaba la decisión de su compañero, aunque negó las acusaciones de conflictos internos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La fractura era visible, y los rumores crecían con cada entrevista y cada publicación en redes. Aquel 2019 marcó el fin de una era para la música mexicana. El público comprendió que nada volvería a ser igual. Ramiro Delgado cerraba un ciclo lleno de triunfos, sacrificios y heridas abiertas. Pero su historia aún no terminaba. Fuera del escenario, lo esperaba una nueva batalla, demostrar su verdad y defender su nombre frente a los tribunales y ante la opinión pública. El 1 de marzo de 2019 marcó una fecha que los fanáticos de Bronco jamás olvidarían. Ese día, después de más de 4 décadas de trayectoria, Ramiro Delgado anunció su salida del grupo, poniendo fin a una de las asociaciones más emblemáticas de la música regional mexicana. Para muchos fue una sorpresa, para otros, el desenlace inevitable de un conflicto que llevaba años gestándose. Ramiro se encontraba en un momento complicado de su vida. Los problemas de salud se habían intensificado, y su relación con Lupe Esparza y los nuevos integrantes del grupo era cada vez más tensa. Lo que antes era una hermandad musical se había convertido en un ambiente lleno de desconfianza. Según declaraciones posteriores, Ramiro comenzó a notar falta de transparencia en los asuntos financieros del grupo. Preguntaba por los ingresos de las giras y los pagos de regalías, pero rara vez obtenía respuestas claras. La situación se agravó cuando los hijos de Lupe, José Adán y René Esparza, asumieron funciones dentro de la banda. Ramiro sentía que las decisiones se tomaban sin consultarlo y que su papel como miembro fundador era cada vez menos valorado. En entrevistas posteriores, describió esa etapa como un tiempo de soledad profesional, donde ya no se sentía parte del proyecto que había ayudado a construir desde cero. El punto de quiebre llegó durante una presentación en vivo. Ramiro, debilitado por problemas de presión arterial, esperaba apoyo del grupo, pero no lo recibió. Terminó el concierto con dificultad, sintiendo que aquel escenario, que durante años había sido su hogar, ahora le resultaba ajeno. Días después, tomó la decisión definitiva: abandonar Bronco. El anuncio se difundió rápidamente por redes sociales y medios de comunicación. La noticia causó conmoción. Las etiquetas Justicia para Ramiro y Bronco sin Delgado se volvieron virales, mientras los fanáticos se dividían entre quienes apoyaban a Ramiro y quienes defendían a Lupe Esparza. Muchos seguidores expresaron tristeza y enojo, recordando los años en que ambos compartían escenario con una energía inigualable. Para Ramiro, el momento fue profundamente emocional. No solo dejaba atrás una carrera exitosa, sino también una parte esencial de su identidad. Había dedicado la mayor parte de su vida a Bronco, y su salida fue como cerrar un capítulo sin saber qué vendría después. En sus propias palabras, fue una separación dolorosa, pero necesaria para conservar mi paz. Mientras tanto, Lupe Esparza intentaba mantener la imagen del grupo intacta. Declaró que Bronco seguiría adelante y que respetaba la decisión de su compañero, aunque negó las acusaciones de conflictos internos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La fractura era visible, y los rumores crecían con cada entrevista y cada publicación en redes. Aquel 2019 marcó el fin de una era para la música mexicana. El público comprendió que nada volvería a ser igual. Ramiro Delgado cerraba un ciclo lleno de triunfos, sacrificios y heridas abiertas. Pero su historia aún no terminaba. Fuera del escenario, lo esperaba una nueva batalla: demostrar su verdad y defender su nombre frente a los tribunales y ante la opinión pública. Después de su salida de Bronco, Ramiro Delgado decidió romper el silencio. Durante meses había guardado discreción, esperando que las cosas se resolvieran de manera pacífica, pero al ver que su nombre comenzaba a ser cuestionado, optó por hablar públicamente. En entrevistas con medios nacionales, reveló que había presentado una demanda legal contra el grupo, exigiendo una auditoría financiera completa y el pago justo de las ganancias acumuladas durante años de trabajo. Ramiro argumentaba que, como miembro fundador, tenía derecho a conocer el manejo de los recursos del grupo y las regalías generadas por las giras, discos y transmisiones digitales. Según sus declaraciones, nunca recibió información clara sobre las cifras reales.
Además, afirmó que los nuevos integrantes, liderados por Lupe Esparza y sus hijos, habían tomado el control absoluto de la administración, dejando a los demás fuera de las decisiones. La noticia provocó un fuerte impacto en la industria musical mexicana. Lupe Esparza respondió públicamente, negando las acusaciones y asegurando que Ramiro exageraba la situación. En diversas entrevistas, dijo que siempre se actuó con transparencia y que la salida de su compañero se debía más a problemas de salud que a cuestiones económicas. Le tengo cariño a Ramiro, pero su versión no es la realidad, declaró en un programa de televisión. La disputa se trasladó rápidamente a los medios y a las redes sociales. Programas como Ventaneando, Univisión Noticias y Infobae dieron amplia cobertura al conflicto, presentando ambas versiones. Los fans se dividieron, algunos pedían justicia para Ramiro y exigían claridad en las cuentas del grupo, mientras otros defendían la trayectoria de Lupe y pedían respeto para Bronco. El caso se convirtió en tendencia nacional y reavivó el debate sobre la falta de transparencia en la industria musical mexicana. Ramiro, aunque dolido, mantenía la serenidad. En entrevistas, insistía en que su lucha no era por dinero, sino por respeto y reconocimiento. Decía que Bronco era más que una marca, era una historia compartida que merecía ser contada con verdad. También pidió que los medios no convirtieran el conflicto en un espectáculo, sino que ayudaran a visibilizar la realidad de muchos músicos que, tras años de trabajo, no reciben lo que les corresponde. A medida que el proceso legal avanzaba, la relación entre ambas partes se volvió más fría. Los abogados intercambiaban comunicados y las audiencias se prolongaban. Mientras tanto, Ramiro se refugiaba en su familia y en su fe, convencido de que la justicia llegaría a su tiempo. Sus apariciones públicas se volvieron menos frecuentes, pero cada declaración suya generaba titulares. El caso de Ramiro Delgado trascendió el ámbito musical y se convirtió en símbolo de una discusión mayor, la desigualdad y la falta de derechos laborales en el medio artístico. Muchos músicos veteranos se identificaron con su historia, viendo en él a alguien que se atrevió a enfrentar un sistema que pocas veces favorece a los intérpretes. A finales de 2020, el proceso seguía abierto. Aunque el futuro era incierto, Ramiro mantenía la esperanza. No solo buscaba justicia, sino también la oportunidad de empezar de nuevo, esta vez en un terreno diferente, donde pudiera defender las causas que la vida le había enseñado a valorar. Su siguiente paso sorprendería a todos. En 2024, cuando muchos pensaban que Ramiro Delgado se había retirado definitivamente de la vida pública, volvió a sorprender al país con un anuncio inesperado. A sus 65 años, el exintegrante de Bronco declaró su intención de postularse como diputado federal por el Movimiento Ciudadano, representando el Distrito 16 de Apodaca, Nuevo León. La noticia causó asombro y curiosidad. Algunos lo aplaudieron por su valentía, otros lo acusaron de buscar protagonismo después del conflicto con su antigua banda. Ramiro explicó que su decisión no nacía de la ambición política, sino de una búsqueda de justicia social. Dijo que su experiencia como músico, obrero y ciudadano común le había mostrado las desigualdades que enfrentan miles de mexicanos. He vivido en carne propia lo que significa luchar sin ser escuchado, expresó durante su presentación oficial. Para él, la política era una nueva manera de seguir ayudando, esta vez desde el ámbito público. Su campaña se centró en 3 temas principales: educación, salud y defensa del pueblo trabajador. Propuso fortalecer la educación artística en las escuelas, garantizar atención médica gratuita a los músicos y trabajadores informales, y promover leyes que protejan los derechos de autor de los artistas. También insistió en mejorar la transparencia gubernamental, recordando su experiencia con la falta de claridad financiera dentro del grupo Bronco. El Movimiento Ciudadano vio en Ramiro una figura carismática y cercana a la gente. Su historia de esfuerzo y superación conectaba con un público amplio, especialmente en su natal Apodaca. Los medios locales cubrieron cada paso de su campaña, destacando su sencillez y su manera de hablar sin tecnicismos. Ramiro prefería los encuentros cara a cara, visitando mercados, escuelas y plazas públicas para escuchar las necesidades de la gente. No obstante, su incursión en la política no estuvo exenta de críticas. Algunos lo acusaron de usar su fama para conseguir votos, mientras otros dudaban de su preparación para ocupar un cargo legislativo. Ramiro respondía con calma:
asegurando que no pretendía ser un experto, sino un representante honesto que aprendía cada día. No vengo de los libros, vengo del trabajo, de la calle y de la música, decía con convicción. El contraste entre el escenario político y el musical fue un desafío. Acostumbrado a los aplausos del público, ahora enfrentaba debates, críticas y largas reuniones. Sin embargo, su disciplina adquirida en décadas de giras lo ayudó a mantenerse firme. La prensa resaltó su capacidad de conectar emocionalmente con las personas, incluso en temas complejos. A medida que avanzaba la campaña, el nombre de Ramiro volvió a ocupar titulares, aunque en un contexto distinto. Ya no era solo el exmúsico que había demandado a Bronco, sino un ciudadano decidido a transformar su historia personal en una plataforma de cambio. Muchos veían en él un símbolo de resiliencia y reinvención, alguien que no se conformó con el silencio. Las elecciones estaban cerca, y la expectativa crecía. Ramiro sabía que no sería fácil, pero también comprendía que, gane o pierda, su mensaje ya había tocado corazones. Su paso por la política apenas comenzaba, y el resultado definiría un nuevo capítulo en la vida de un hombre que nunca dejó de luchar. Después de su salida de Bronco y su incursión en la política, el nombre de Ramiro Delgado volvió a aparecer en los medios, pero esta vez junto al de su hijo. Ramiro Delgado Jr. había seguido los pasos de su padre. En 2019, fue invitado a unirse al grupo Bronco como músico. Su incorporación fue vista por muchos como un gesto de reconciliación simbólica, aunque en realidad reflejaba el deseo del joven de defender el legado familiar desde dentro. Ramiro Jr., talentoso y carismático, rápidamente ganó la simpatía del público. Heredó la pasión de su padre por el acordeón y los teclados, y su presencia en el escenario recordaba a los primeros años del grupo. Sin embargo, la situación se volvió complicada. Las tensiones entre su padre y Lupe Esparza aún eran un tema delicado, y las comparaciones eran inevitables. Cada presentación de Ramiro Jr. estaba acompañada de preguntas sobre el conflicto, lo que generaba incomodidad y presión. En entrevistas, el joven músico se mostraba prudente. Decía admirar a todos los integrantes de Bronco, pero también reconocía que su familia había pasado momentos difíciles. Solo quiero hacer música y que la gente disfrute, repetía con frecuencia. Aún así, el peso del apellido Delgado lo acompañaba a cada paso. En 2021, decidió dejar el grupo, argumentando motivos personales y el deseo de seguir su propio camino artístico. La salida de Ramiro Jr. generó nuevas especulaciones en la prensa. Algunos aseguraban que su decisión tenía relación directa con el conflicto entre su padre y Lupe, mientras otros afirmaban que buscaba independencia musical. Sea como fuere, su partida marcó el cierre de una etapa para la familia Delgado, que una vez más se veía envuelta en la atención mediática. Pese a la exposición pública, la familia de Ramiro siempre ha sido muy reservada. Poco se sabe sobre su esposa, quien ha evitado las cámaras y las declaraciones. Ramiro ha mencionado en contadas ocasiones que ella fue su mayor apoyo durante los años difíciles, acompañándolo en silencio y ayudándolo a mantener la fe. Su familia fue su refugio cuando todo parecía derrumbarse. En 2020, un rumor absurdo circuló por las redes sociales. Algunos medios, entre ellos Univisión, difundieron la información de que Ramiro tenía 37 hijos, algo que él mismo desmintió con humor. En una entrevista, bromeó diciendo que si eso fuera cierto, necesitaría un estadio para reunir a todos. Sin embargo, el episodio mostró cómo las noticias falsas pueden distorsionar la imagen de una persona pública, especialmente en tiempos de redes sociales. Más allá de los escándalos y las versiones, la historia de los Delgado es la de una familia unida por la música y la perseverancia. Ramiro padre y Ramiro hijo representan dos generaciones que, pese a las diferencias, comparten la misma pasión, usar la música como un medio para expresar el alma del pueblo. El legado familiar continúa, no solo en los escenarios, sino también en la memoria de quienes crecieron escuchando sus canciones. Ramiro sabe que su apellido ya forma parte de la historia cultural de México, y aunque el camino no ha sido fácil, se siente orgulloso de haber inspirado a su hijo y a muchos jóvenes músicos que ven en él un ejemplo de lucha y dignidad. Pero su historia aún no termina. Nuevos rumores, proyectos y reflexiones estaban por llegar, preparando el terreno para un cierre cargado de emociones y verdades pendientes. Con el paso del tiempo,
la figura de Ramiro Delgado se volvió un símbolo de resistencia y autenticidad dentro de la música mexicana. Sin embargo, su nombre nunca dejó de estar rodeado de rumores y especulaciones. Algunos medios afirmaban que todavía existían auditorías pendientes relacionadas con su salida de Bronco, otros hablaban de supuestas traiciones, conflictos no resueltos y luchas por los derechos creativos del grupo. Ramiro, fiel a su estilo tranquilo, prefería no alimentar las controversias. Su silencio era, en muchos casos, su forma de defenderse. A pesar de los comentarios, Ramiro mantuvo el respeto del público. Las generaciones que crecieron escuchando los clásicos de Bronco lo seguían considerando un pilar fundamental del grupo. Muchos fanáticos recordaban su sonrisa discreta y su presencia constante en el escenario, aquel hombre que nunca buscó protagonismo, pero que aportó el alma musical a cada canción. Para ellos, la historia de Bronco no podía contarse sin el nombre de Ramiro Delgado. En entrevistas recientes, Ramiro reflexionó sobre el costo del éxito. Admitió que la fama trae reconocimiento, pero también desgaste físico, emocional y moral. El escenario da mucha alegría, pero también te quita tiempo, familia y salud, comentó en una ocasión. Sus palabras resonaron entre artistas jóvenes, que veían en él una advertencia sobre la realidad del mundo del espectáculo. La vida del músico, dijo Ramiro, es una carrera de resistencia, no de velocidad. Aunque ya no formaba parte de Bronco, su influencia seguía viva. Bandas como Los Tigres del Norte, Banda MS y Intocable reconocieron públicamente la huella que el grupo había dejado en la música regional mexicana. Muchos de los sonidos que hoy dominan las listas de popularidad fueron inspirados por aquel estilo único que mezclaba cumbia, ranchera y huapango con teclados modernos, una fusión que Ramiro ayudó a consolidar desde los años 80. En cuanto a su futuro, las dudas persistían. Algunos se preguntaban si retomaría su carrera musical o si continuaría en el ámbito político. Ramiro respondía con humildad, lo importante no es donde esté, sino seguir aportando algo bueno a los demás. Aunque no descartaba regresar a los escenarios, afirmaba que su prioridad era vivir con paz y dejar un legado positivo. A nivel personal, Ramiro se dedicó a actividades comunitarias en Apodaca, apoyando programas educativos y culturales. Visitaba escuelas, conversaba con jóvenes músicos y promovía talleres gratuitos de acordeón y composición. Para muchos, esa faceta solidaria mostraba al verdadero Ramiro, un hombre sencillo, agradecido y consciente del poder transformador del arte. Los últimos años lo encontraron más sereno, disfrutando del cariño del público y de su familia. A menudo compartía mensajes en redes sociales donde recordaba que la música no tiene dueño y que los sueños nunca envejecen. Su historia, marcada por triunfos, caídas y renacimientos, se convirtió en ejemplo de lucha, justicia y reinvención personal. A sus 65 años, Ramiro Delgado no solo rompió su silencio, transformó su voz en un eco que inspira. Su vida demuestra que, incluso después de las tormentas, siempre hay espacio para empezar de nuevo. Y aunque el futuro aún escribe sus propias notas, una cosa es cierta, la melodía de Ramiro seguirá sonando, fuerte y eterna, en el corazón de México. Y así llegamos al final de este video. La historia de Ramiro Delgado a sus 65 años realmente nos deja sin palabras. Sus declaraciones han conmovido al mundo y nos hacen reflexionar sobre todo lo que ha vivido. Cuéntame en los comentarios qué piensas tú sobre todo esto, me encantará leer tu opinión. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu me gusta para seguir apoyando este contenido. Nos vemos en el próximo video.